Hola, comunidad de enfermería de nuestro Colegio de Enfermeras de Costa Rica, todas las personas que siguen nuestras redes, sus familias. Nos encontramos estrenando una iniciativa que sabemos va a ser muy importante para nuestra comunidad gremial, pero por supuesto también para la democracia en nuestro país. La voz de enfermería de cara al proceso electoral 2026. Sabemos que este espacio va a ser muy necesario y que queremos que ustedes se informen para que tengan un voto debidamente informado y podamos tomar decisiones conscientes. Este espacio es iniciado con el candidato Álvaro Ramos Chávez, candidato del Partido Liberación Nacional, quien nos acompañará el día de hoy en el conversatorio. Bienvenido, don Álvaro. Sí, muchísimas gracias, don Gabriel. Muchas gracias al Colegio de Enfermeras, con su trayectoria histórica, con su centralidad para la salud pública, por habernos abierto este espacio, no solo a mí, sino a los candidatos que creemos que la salud es un derecho. ¿Es la primera vez, don Álvaro, de candidato a la presidencia? Es nuestra primera vez. Yo le digo a la gente que para mí este ha sido un proceso rarísimo, porque yo nunca había sido, ni siquiera había intentado ser presidente de la clase o el colegio, nada, nunca había intentado meterme en política electoral. Yo bromeo que ni siquiera en el grupo de la iglesia en que estamos mi esposa y yo sí presidimos el grupo, porque nuestra vocación es muy técnica. La de nosotros dos somos los dos personas muy técnicas, muy de cómo se diseñan bien las cosas, pero él había que dar un paso al frente de defender la libertad del país, la sociedad costarricense entendida como una sociedad respetuosa que dialoga, exactamente como este espacio, que nos podamos organizar en colegios. No pertenezco a este, pertenezco al de ciencias económicas, pero la lógica es la misma. Si te querés organizar en un colegio profesional, en una cámara empresarial, en una asociación de desarrollo comunal, eso hay que defenderlo. Esa es la Costa Rica que somos. ¿Cómo se ha sentido, don Álvaro, en estos meses de ajetreo electoral? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido su familia? Sí, ha sido duro para la familia. Mis hijas ahora me cantan Santa Claus porque me han salido canas en la ceja. Entonces, el deterioro de la campaña es visible, pero seguimos de muy buen ánimo. Sentimos que el proyecto que nos propusimos al empezar se está cumpliendo, un proyecto de dar un nuevo capítulo de Liberación Nacional, porque es un partido histórico con una trayectoria que ha cometido errores, pero nosotros decimos, ya estamos escribiendo verdaderamente una nueva página, una nómina de diputados completamente nueva. Ninguno ha sido ministro, ninguno ha sido diputado, ¿verdad? Son nuevos todos, vienen de regiones alejadas del país, vienen de sectores diferentes. El partido se abrió más, reconectó con sectores como el comunalismo, el solidarismo, el magisterio, personas con discapacidad, cultura, deporte. Hemos tratado de reformular la manera en que el partido representa una Costa Rica que ahora se mueve más por causas como esta, la causa de los enfermeros, la causa de la salud pública. Una pregunta muy respetuosa. ¿Se ve entrando en la segunda ronda o ganando en la primera ronda, don Álvaro? Cualquiera de los dos escenarios. A mí lo que me pasa es que una de mis experticias es la estadística, la econometría. De hecho, cuando ya me preguntan técnicamente qué es usted, yo digo un microeconometrista aplicado, ¿verdad? Porque esa es realmente mi formación fundamental. Y claro, desde esa perspectiva yo todo el mundo lo veo en términos de probabilidades. Entonces, hay una probabilidad de ganar en primera ronda, hay una probabilidad de pasar a segunda ronda bastante alta, y pasando a segunda ronda, una probabilidad muy alta de ganar en segunda ronda. Claro, eso en el lenguaje hay que traducirlo como vamos a ganar. Igualmente, el gran ganador históricamente ha sido el abstencionismo. ¿Cómo usted valora esa situación a nivel de país? ¿Por qué usted considera que el país ha entrado en números críticos de abstencionismo, donde quizá cada vez personas no se sientan cómodas con los procesos electorales o los partidos políticos? ¿Cuál podría ser la causa? Sí, mi lectura es, durante casi 40 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 80,
el modelo de crecimiento del país y del mundo levantó la clase media y se consolidaron derechos que todos los costarricenses damos por sentado. Derecho a una salud pública de calidad, derecho a una educación pública de calidad, derecho a sentirnos seguros en los espacios públicos, caminar por la calle, ir a la escuela, ir al trabajo, sentirnos seguros. Esos tres grandes derechos y toda la tecnología que permitió un gran incremento en la prosperidad de la clase media había generado un pacto social muy sólido de democracia y progreso económico y social. A partir de los años 80 se migró a un nuevo modelo que continuó generando progreso económico, pero se empezó a resquebrajar el pacto social en el sentido de que para muchísimas familias de clase media se percibió un deterioro en el acceso a todos esos derechos que se habían dado por descontado y como parte del pacto social. Y ahí, en mi criterio, es donde emerge ese abstencionismo, ese desencanto con una democracia que ya no está resolviendo problemas de la gente, a pesar de que objetivamente vemos afuera y vemos una sociedad mucho más rica que la de nuestros papás o nuestros abuelos. Entonces la gente, con razón, frustrada, pregunta, pero ¿por qué si vemos mucho más carros de lujo, casas más bonitas, vemos todo mejor, yo me siento peor? Y ahí la gente dice, ya no creo en esto, ya no creo en este sistema. Hay que devolverle la esperanza a todos esos electores que se sienten olvidados, que se sienten desencantados, y decirle, ya leímos el signo de los tiempos. La prosperidad ya no se comparte de forma automática. Hay que hacerla con un proceso pensado, razonado, que esa prosperidad sea compartida. Y uno de los grandes vehículos para que esa prosperidad sea compartida es precisamente el tema de retomar el derecho a la salud, de decirle a la gente, su derecho a la salud es real y lo vamos a concretar con una salud pública de calidad, para que la gente ya no se sienta tan agobiada de decir, hey, el sistema me está fallando. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos tal vez hace un poco más de 4 años, aproximadamente en el 2022, igual desde el colegio habíamos estado en una reunión cuando usted era presidente ejecutivo de la Caja Costarricense. Antes de hacerle la segunda pregunta, ¿se arrepiente de haber llegado como presidente ejecutivo de la Caja en aquel momento o no? Nunca me arrepentiré de haber servido al país. Yo anhelaba tanto, Gabriel, anhelaba tanto servir en la Caja. Por ejemplo, cuando yo estudiaba mi doctorado en California, durante un tiempo estuve estudiando por qué la Caja era tan fundamental a la paz social de Costa Rica. Y vea cuánto lo estudié, que me di cuenta que Colombia y Costa Rica eran sociedades sumamente parecidas hasta los 30 y que en los 40 empezamos a diverger. Y el punto de divergencia fue que en Costa Rica se crearon las garantías sociales con Calderón Guardia y luego don Pepe en el pacto de Ochomogo dijo, las conservo, voy a agarrar la Caja y la voy a hacer más fuerte. Nosotros tuvimos la sabiduría de esos dos caudillos, de que aunque venían de lugares diferentes y eran partidos diferentes e incluso tuvieron una guerra civil, concordaron de una u otra manera en que las garantías sociales y las cajas costarricenses, el seguro social, iban a ser una herramienta fundamental para la paz social de Costa Rica. Nosotros lo decimos mucho, pero a veces no entendemos cuál era la alternativa, y Colombia nos muestra la alternativa. En Colombia, en 1948, asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, que era básicamente la figura similar a nuestro Calderón, a nuestro Figueres en Colombia. Lo asesinan y Colombia nunca tuvo garantías sociales o una caja como la tenemos nosotros, y se desangraron en un baño de sangre las siguientes décadas. ¿Verdad? Y al punto que hasta el día de hoy no solo el sistema de salud pública de Colombia es inferior al nuestro, sino que además esa falta de paz social provocó que el colombiano promedio hoy sea 40% más pobre que el costarricense promedio. Entonces, cuando nosotros decimos la caja es fundamental para la paz social, no es un ejercicio retórico,
yo me senté y estudié el tema. Tanto me ha fascinado el tema que cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda y visité por primera vez Bogotá, todo el mundo en Bogotá lo primero que hace es ir al Museo de Oro. Yo no visité el Museo de Oro la primera vez que fui, tuve que ir en la segunda porque tenía solo un ratito y lo que hice fue ir a la casa museo de Jorge Eliezer Gaitán, porque llevo tanto tiempo tratando de asimilar por qué la caja es importante, qué fue lo que hicimos diferente nosotros, que provocó que fuéramos un país más pacífico, más tranquilo que Colombia. Entonces, nada más como para evocar, mi tesis doctoral fue sobre la ley de paternidad responsable. Y uno de los factores que hizo que la ley de paternidad responsable fuera muy efectiva en garantizar los derechos de los niños a conocer a su papá en Costa Rica es porque la implementación formal del laboratorio de genética lo hizo la caja. Pero entonces uno va viendo que una y otra vez la institucionalidad costarricense, entendida como la caja, ha sido una herramienta excepcional para el bienestar de los costarricenses. Entonces jamás me arrepentiré de haber aceptado el honor que me dieron de liderar una institución fundamental para la caja. Me puedo haber arrepentido de haber confiado en un presidente sin palabras, eso sí, pero aceptar la caja, no. Eso para mí va a ser uno de los grandes orgullos el resto de mi vida, no importa qué. ¿Por qué cree, don Álvaro, que había una intención en ese momento o una línea discursiva de no aprobar ese aumento, ese pequeñísimo ajuste, don Álvaro? Porque en realidad usted sabe que en términos individuales era muy poco y que tampoco al final eso viene a resolver los problemas reales salariales de los y las trabajadores. Sin embargo, ¿por qué usted cree que hubo tanta resistencia para que aprobara la Junta Directiva de la Caja aquel pequeñísimo ajuste salarial a los trabajadores de la institución? Me resulta incomprensible hasta el día de hoy. No sé qué señal estaba tratando de dar el presidente Chávez con eso. Yo se lo dije a él, presidente, su firma, usted firmó ese aumento salarial siendo ministro de Hacienda. ¿Cómo voy yo a fallar en respetar su firma? La firma se honra. Hasta le dije, si usted quiere, a partir de hoy no vuelva a firmar un aumento salarial y nosotros, aunque podamos estar en desacuerdo, obedeceremos. Pero si usted firmó hay que cumplir y se acabó. Y él estaba muy empeñado en ese irrespeto a su propia firma, a lo que él mismo pactó. Y eso hasta el día de hoy me causa mucha perplejidad. Finalmente, incluso el ministro de Hacienda Nogui terminó aprobando el mismo aumento salarial, solo que en los tiempos de ellos. ¿Verdad? Y parece haber habido algún juego ahí donde ellos querían dominar los tiempos de en qué momento pagar, en qué momento no pagar. Y a mí eso me parecía una gran injusticia. Para mí, a ver, si tenés una negociación política y querés dominar los tiempos, todo bien. Pero si ya pactaste algo y ya hay una expectativa, jamás debes usar esa expectativa como moneda de cambio para tener alguna concesión, que es mi lectura de lo que ellos querían hacer. Pero también, obviamente, esa es la razón oficial. Extraoficialmente, creo que había un ejercicio mucho más fundamental. Querían mentir que la caja estaba quebrada para poder ponerse en una posición de víctima de nos dieron el país arruinado, no podemos hacer nada, dennos más poder y resolveremos el país. Creo que era como esa gran narrativa que ellos querían construir. Una retórica. Una retórica de en este país no se puede hacer nada, nos lo dieron en ruina, nosotros lo vamos a construir si nos dan más poder. Esa parece haber sido la retórica. Y de alguna manera mi discurso de hey, si se puede, si hay dinero, si hay proyectos, podemos ejecutar ya. Les arruinaba toda esa retórica. Si yo hubiera permanecido en la caja y empiezo a construir cientos de BAI y empiezo a avanzar rápido en el Hospital de Limón y en el Hospital de Cartago, creo que el resto del gobierno se hubiera visto como muy desfasado, que todo el mundo hubiera dicho, porque Álvaro está haciendo todo y ustedes no pueden hacer nada. Pero me parece que necesitaban evitar ese escenario y por eso me sacaron, porque el presidente, todavía me acuerdo, Chávez me pide, en 21 días quiero el plan estratégico de la caja. A los 21 días se lo llevé.
Pero ojo, también se lo había pedido a Nogui Acosta. Nogui Acosta no llevó nada. A mí me destituyó y Nogui Acosta siguió 3 años y luego premiado con el primer lugar por San José. Y yo digo, pero suave, si yo era el que sí hice el trabajo que me pidió, porque el castigado fui yo y el premiado fue el que no lo hizo. Y claro, viendo para atrás y viendo todo lo que pasó después, uno dice, no, es que siempre hubo un ejercicio en que ellos sabían perfectamente que la caja no estaba quebrada, ellos sabían perfectamente que el personal de la caja estaba capacitado y listo para dar el gran salto adelante, la transformación positiva de la caja, pero ellos necesitaban quebrar el espíritu de la caja. No era posible para ellos quebrarla financieramente, más bien la caja ha tenido 3 años de superávit enorme que por lo menos a mí me indignan, porque entonces mientras el personal está desmotivado, faltan insumos médicos, faltan medicamentos, no se construyen lo que se había proyectado, ahí están sumas incomprensibles de dinero guardadas. Cuando digo incomprensibles es que hasta a mí me cuesta asimilarla. Estamos hablando de más de 2 millones de colones engavetados literalmente por puro gusto. Se podrían usar en resolver las brechas de salud y devolverle la confianza a la ciudadanía. No lo quieren hacer porque quieren quebrar el espíritu de la caja, quieren quebrar el espíritu de los costarricenses. Don Álvaro, para nadie es un secreto que, y así lo han mostrado investigaciones y estudios, especialmente en América Latina, hay una tendencia hacia la privatización de los servicios y la institucionalidad pública. Esto no es un secreto y tampoco es un tabú, es una realidad y se ve y se aprecia. En la caja, por ejemplo, se han tercerizado servicios como seguridad, limpieza, incluso luego ahí se rumoraba que en enfermería también. Lo que digo es que la tendencia internacional es hacia eso. ¿No creería más bien que pudo haber sido una estrategia, o puede ser una estrategia, para privatizar la institución, sus servicios y con ello, por supuesto, favorecer intereses corporativos? Sí, puede que haya algo de eso. Yo tal vez, y no sé si voy a decepcionar a alguien diciéndolo, más bien tenía una visión de que una caja fuerte generaba aún un potenciamiento mucho mayor del sector privado costarricense de salud. Porque claro, yo lo veía como un ecosistema y si ustedes leen mi plan de gobierno lo entiendo así. Para mí uno de los grandes espacios que tenemos como vocación país es precisamente la vocación de ciencias de la vida. Y mi visión es que sea un motor de desarrollo, por lo tanto con una participación importante del sector privado, pero no en esos términos de tomar servicios que da la caja y privatizarlos, sino más bien de que una caja muy fuerte, muy sólida, con mucha capacidad técnica y de ejecución, es una piedra angular de un ecosistema productivo que puede ser producción de fármacos, laboratorios químicos de última generación, producción de insumos médicos, producción de prótesis médica. Si vos tenés una caja fuerte, vas a tener ese laboratorio permanente de poder testear, por ejemplo, terapias genéticas de última generación. Yo siempre le digo a la gente, ve a un Dinamarca. ¿Cuáles son los 2 grandes motores económicos de Dinamarca? Ciencias de la vida. Es un país que produce, por ejemplo, insulina de muy alta calidad. Es el principal productor de audífonos de alta gama. Entonces, mis audífonos, porque tienen que ser muy potentes, los producen en Dinamarca. Y la competencia principal de mis audífonos también las producen en Dinamarca. Entonces, es un país que se ha especializado en moverse en la cadena de valor de la provisión de servicios médicos y de productos médicos. Yo sueño que en Costa Rica podemos movernos igual, que algún día digamos, este producto de muy alta calidad, orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, lo producimos aquí en Costa Rica, lo desarrollamos aquí en Costa Rica. No hay ninguna razón por la que haya que entrar en conflicto sector privado, sector público. Ahora, si la intención no es esa, no es generar un gran espacio de valor agregado, sino que la intención es nada más freguemos el sector público para que la gente se desespere y compre más servicios privados, ahí sí estamos mal. Pero eso, para mí, francamente, Gabriel, raya en un delito. Si no es que es un delito, o sea, ¿cómo vas a dejar que la salud pública se deteriore
con el fin de promover la salud privada. Si la gente escoge la salud privada porque genuinamente les está brindando un servicio superior o por conveniencia o por la razón que sea, todo bien, pero no porque alguien o un grupo de gente saboteó deliberadamente la salud pública. En mi criterio, dado que la salud es un derecho, dado que las personas hacen un esfuerzo enorme por contribuir a la caja, es un auténtico crimen negarle la mejor salud pública que podamos dar. Un delito ético. No, y yo consideraría que incluso un delito, digamos, legal, lo que pasa es que seguro debe ser difícil configurarlo en la tipología penal, pero para mí sí habría elementos fraudulentos de hacer una administración que está deliberadamente pensada para deteriorar la salud pública y provocar un espacio de esta índole. Don Álvaro, ¿estaría usted de acuerdo con una propuesta de eliminar las presidencias ejecutivas? Hablemoslos en general. Han habido proyectos, iniciativas, porque surge la duda de que podría politizarse, a ver, desde la palabra, no desde la política, sino la politización, podría politizarse las instituciones, no solo la caja, sino que cada 4 años llega un gobierno nuevo y dice, bueno, me interesan estas instituciones con la caja, porque a veces la gente dice, es que el gobierno, el presidente o la presidenta no tiene injerencia a la caja. A ver, para nadie es un secreto que por su presidencia ejecutiva tiene injerencia, sin duda que es. ¿Estaría de acuerdo con que esa presidencia sea una persona técnica, no politizada cada 4 años? ¿O cómo valora esa propuesta? ¿O tendría otra propuesta? Sí, yo quisiera responderte en 2 niveles. El primer nivel es, estoy completamente de acuerdo. Incluso habiendo sido presidente ejecutivo, yo sí creo que hay que eliminar las presidencias ejecutivas. Y ojalá en todas las instituciones autónomas. Puede ser que en alguna en particular haya alguna dinámica por la que habría que pensarlo con más cuidado, pero a grandes rasgos sí creo que hay que devolverle, digamos, toda esa institucionalidad autónoma a una junta directiva técnica y un gerente técnico, y que la conducción política de la gran política, por así decirlo, de salud, sea el presidente del ministro de salud, ministra de salud, para que esa conducción política, ahí sí siempre se queda en el resorte político nacional, pero la caja recupere un cierto grado de autonomía adicional, autonomía técnica. Estoy de acuerdo con eso, pero sí quiero hacer una segunda salvedad, y es esta. A mí me removieron como presidente ejecutivo. Eso estaba, a ver, como lo hicieron el sábado, no estaba pegado a la ley. Como lo hicieron el lunes, sí, porque me tenía que remover el Consejo de Gobierno. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero más allá de el proceso de remoción puntual, sí es posible remover un presidente ejecutivo y poner otro, tal vez que vaya a ser más afín a las ideas del presidente. Pero si usted se da cuenta, de hecho, después de que pasó eso, a mí me dolió mucho, pero yo permanecí callado porque dije, yo fui el que me embarqué viniendo con un proyecto muy claro de qué quería hacer en la caja. Este señor me mintió, no creyó en ese proyecto y decidió removerme, y es problema mío, es problema de Álvaro Ramos y punto. Pero resulta que el 7 de diciembre de ese mismo año, unos 3 meses después, remueven toda la junta directiva. Ahí sí yo brinqué, porque ahí es donde vos te das cuenta, efectivamente, si hacemos leyes que eliminen las presidencias ejecutivas, todo bien, pero seguís corriendo el peligro de una situación como la que se vivió en la caja, ya a nivel de toda la junta directiva, que la bajaron toda con una sustitución espuria, que después la sala constitucional tuvo que decir eso no se puede hacer. Ya después vino todo el pleito jurídico. Y perdón, ahorita hay una representante sindical, doña Marta, sí, muy una situación bastante compleja con el mismo asunto, ¿verdad? Con el mismo rollo. Siendo representante del sector sindical. Exactamente. Entonces, a lo que quiero llegar, Gabriel, sí, el tema de las presidencias ejecutivas me parece válido. Yo quisiera que lo hagamos en nuestro gobierno, lo voy a plantear como un proyecto. Creo que él va a ser aprobado, porque en fin, me parece que hay un apetito de la población de queremos volver a sentir que las instituciones dejaron de ser políticas y vuelven a ser técnicas. Me parece que hay un apetito
va a ser bien recibido ese proyecto. Pero sí necesitamos subrayar que los problemas políticos no se pueden resolver normativamente. Estamos en un problema político de primer orden. ¿Cuál es ese problema político de primer orden? Un grupo de gente que además quiere continuar en el poder, pero particularmente el presidente Chávez, que para él la ley es una sugerencia, no es algo que tenés que obedecer, sino como es que tiene más de 100 casos penales abiertos, una cosa nunca vista en nuestra historia, porque él ni siquiera entiende que es la ley, se nota, se comporta como si la ley no existiera. Para él lo único que existe es el ejercicio puro del poder político. Y eso es lo que me permite, digamos, indicarte, Gabriel, sí, en la normalidad política de Costa Rica, una decisión como quitar las presidencias ejecutivas puede ser muy efectiva para en el margen movernos tal vez de instituciones un poco más politizadas a instituciones un poco más técnicas. Sí va a funcionar. Pero si vos lo ves en el gran panorama, el problema que tenés hoy es de otra dimensión. Este tipo de decisiones no te va a ayudar. Si a mí el país me da la oportunidad de gobernar, haré algo así y eso ayudará a ir devolviendo más el poder y difuminándolo más. Porque de nuevo, mi proyecto es recuperar un país más técnico, menos politizado, donde se usan menos las cosas como armas políticas. Entonces, todo lo que vaya en esa dirección, yo lo voy a respaldar. En su plan de gobierno, ya para ir entrando, no digo que no hayamos entrado, evidentemente las conversaciones previas son tremendamente importantes y ese tipo de aclaraciones me parece que son absolutamente sanas y necesarias. En su plan de gobierno habla de la autonomía de la caja, recuperar la autonomía. Yo soy absoluto defensor de la autonomía institucional por nuestra constitución política. Sin embargo, han habido tamices donde a veces se confunde autonomía con islas independientes. Y soy muy respetuoso. Te voy a dar un ejemplo. Actualmente tenemos alguna información. Nosotros en enfermería tenemos dos leyes, la ley orgánica, la constitutiva del colegio, y una ley de estatutos de servicios de enfermería, que es cómo se regulan los nombramientos, las categorizaciones de enfermería, toda esa relación de empleo público y privada. Okay. Y a partir de ese reglamento y esa ley es que la caja define las categorías de enfermería, sus funciones, etc. Tengo alguna información reciente, no formal todavía, pero sí es real, donde la institución está haciendo modificaciones a esos perfiles de enfermería, desconociendo no solo el colegio, quien es que crea o promulga, impulsa esta ley, sino que además la caja lo que está haciendo es modificando casi que en su totalidad el reglamento interno nuestro de enfermería. Entonces ellos dicen, bueno, es que hay una ley marco de empleo público y todo tiene que ajustarse a la ley marco de empleo público. Para aquí es donde decimos, hasta dónde esa autonomía puede desconocer leyes especiales como la nuestra, donde define un poco la categorización de enfermería. Por eso la pregunta, ¿cómo percibís esa autonomía de la caja y hasta qué punto podría ser que sea un asunto meramente interno, de forma en que se organizan los servicios, pero podría reñir con las leyes existentes? ¿Cómo usted valora esa autonomía? Sí, no conozco los detalles de esta dinámica específica. Lo que yo te podría decir es que hoy la institución no es autónoma. O sea, hoy la institución, a través de muchos golpes, está respondiendo directamente a Zapote. Y de nuevo, como para Zapote en este momento, para este modelo político de Chávez y de su continuismo, es muy evidente que la ley es una sugerencia y entonces empiezan a jugar mucho con todo eso. Yo lo leo en esa clave, puede que me esté equivocando, pero te doy otro ejemplo que es todavía más dramático. Hasta donde yo sé, no soy abogado, pero creo entender un poco de la ley. La Constitución está viva de cualquier ley. Y la Constitución política dice que debemos invertir el 8% del PIB en educación. Y sin embargo, el actual gobierno ha bajado una y otra vez la inversión en educación
alegando que están en el marco de la ley de fortalecimiento fiscal, la famosa regla fiscal. Y yo digo, ¿desde cuándo una regla fiscal en el nivel legal pasa por encima a una disposición constitucional? Y ahí ni siquiera es una discusión de autonomía o no autonomía, tengo esta ley blanco y negro que dice se va a gastar tanto en educación, y tengo esta otra ley de rango muy inferior que dice otra cosa. Y a conveniencia el ministro de Hacienda respeta esta ley, pero no respeta la Constitución. Entonces, de nuevo, si las leyes y nuestro ordenamiento jurídico es una mera sugerencia para la gente, entonces podemos modificar las leyes, recuperar la cordura en todo sentido, pero va a ser muy difícil si no recuperamos la democracia. Si el continuismo sigue, no importa, no va a servir nada de esto. Digamos, esta discusión se vuelve trivial porque el proyecto de ellos es simplemente la ley dirá lo que ellos dicen que dice. Y yo no creo eso, yo creo que eso es muy poco saludable para nuestra democracia, para nuestra libertad, hasta para, bueno, ahora hablamos de seguridad jurídica empresarial. Si vos te das cuenta, el hospital de Cartago, y yo hasta el día de hoy me sorprendo que eso no hizo más ruido. Cuando se va la empresa mexicana que habían adjudicado, la empresa pone en la carta, nos vamos por inseguridad jurídica. Y yo le digo a todo el mundo, ¿es en serio que una empresa mexicana se sintió insegura invirtiendo en Costa Rica? ¿Cómo es que la gente no brincó más por eso? Pero creo que se ha normalizado tanto, se ha vuelto como tan natural decir, no, es que esto hace lo que les da la gana, van a destruir el país a este ritmo. Bueno, y eso, pero de nuevo, cuando nosotros hablamos de recuperar la autonomía, en la parte que estoy de acuerdo con vos, es que sí habría que hacer ciertos ajustes, y yo los he pensado, sobre todo por la vía de la ley de empleo público, de que no puede haber tanto enquistamiento a nivel de ciertas figuras de mando medio, ni en la caja ni en ningún otro lado. ¿Verdad? Y eso a veces puede generar esos espacios donde, como son inamovibles, pues ellos mismos, incluso sin instrucciones de alguien de zapote, pueden empezar a jugar demasiado con la normativa y con el debido cumplimiento del ordenamiento jurídico. Pero sí creo, tal vez nada más para resumir, que aquí lo que hay es una tensión entre respetemos el ordenamiento jurídico y una autonomía de gestión o administrativa. Para mí esto está bien y esto está bien, no pueden entrar en conflicto. Supera ya la deuda billonaria con la caja, suman más, suman menos los 4 billones. Por ahí. Por ahí anda, más o menos. 4.4 creo, el último número. No hay un cálculo certero, pero sabemos que es una suma muy importante, son muchos ceros. Dentro de su plan hay una propuesta para devolverle a la institución estos dineros que le pertenecen ya per se. ¿De dónde se obtendrían ese financiamiento, don Álvaro? Sí, ahí yo quiero hacer 2 salvedades. La primera, que la caja está bien financieramente. El Estado le debe mucho dinero a la caja, ya vamos a hablar de eso, pero eso no puede ser excusa para no permitirle a la caja ejecutar y cerrar la brecha. No puede ser la excusa para, por ejemplo, quitar congelamientos salariales, no puede ser la excusa para no invertir. O sea, eso no es verdad. La caja tiene suficiente dinero hoy para cumplir con cualquier, digamos, proyecto que desee cumplir. Bueno, eso tiene que quedar blanco y negro, porque yo he empezado a sentir en otras candidaturas que se va agarrando como un tono de es que la caja no se puede arreglar porque primero le tiene que pagar el Estado. No, uno sí puede mejorar y transformar positivamente la caja, incluso, digamos, si se pospone el pago de la deuda del Estado con la caja. Ahora sí, vamos al segundo punto. Bajo la premisa de que no es urgente para la caja que le paguen, pero que para el mediano y largo plazo sí es indispensable que la salud actuarial y, digamos, la legitimidad fiduciaria de la caja se mantenga, sí tiene que haber un compromiso del Estado de dejar de permitir que la brecha crezca, porque está creciendo todos los años por un incumplimiento reiterado todos los años, y además
la deuda ya existente va creciendo. O sea, son los dos fenómenos. Nuestro compromiso era, en 5 años, cerrar la brecha anual. Es decir, que no siga creciendo el principal de la deuda del Estado con la caja. Y segundo, a partir de los siguientes, probablemente 5 a 7 años, ir disminuyendo ese principal. El plan me cerraba bien los números hace 4 años, cuando hablamos la última vez, se podía hacer en 10 años. Como ahora tenemos 4 años más de acumulación de bola de nieve, puede ser que ya no se puedan 10, sino que haya que hacerlo en unos 12. Pero digamos, ya esos detalles financieros después se ven. Lo importante es el compromiso de que el Ministerio de Hacienda reconozca que esa deuda existe. Porque aquí el primer paso es que el Ministerio no ha reconocido que la deuda existe. Y ahora sí, la pregunta final debería ser, ¿qué es esa deuda? Porque yo siento que a veces la gente no lo tiene como muy claro y hay que decirlo blanco y negro. ¿Y por qué es importante cobrarla? Porque también hay gente que dice, pero eso es sacar de un bolsillo para meterlo en el otro, no sé qué. No, no es verdad. Porque la caja, casi siempre hablamos de la caja como una sola, pero la caja en realidad es 3 estructuras diferentes. Un seguro de pensiones, un seguro de salud y un sistema de provisión de servicios de salud. Son esas 3 cosas. En muchos países usted tiene estos 2 seguros y son entidades puramente financieras, casi como ver un banco. Y el sistema de provisión de servicios de salud puede ser público, puede ser privado, pero está en otro lado. Cuando vos tenés esa separación, es mucho más claro que vos podés tener este sistema de servicios de salud del cual muchísimos enfermeros son parte, le puede pagar el seguro de salud o la seguridad social o le puede pagar el Ministerio de Salud, dependiendo de qué servicio provee. Entonces, por ejemplo, como en muchos países la salud primaria, que en Costa Rica mucho es en los CEBAIS son usualmente de un Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Salud va y le paga a los CEBAIS, el Estado paga a los CEBAIS. Aquí metimos los CEBAIS en la caja, de alguna manera con el compromiso de que el Estado iba a pagar una gran parte de ese servicio. Y lo mismo muchas otras disposiciones. Vos vas a otros países de Latinoamérica y a menudo hay 2 hospitales. El hospital del Seguro Social y el hospital del Ministerio de Salud. Son 2. Aquí inteligentemente, porque esto es muy ineficiente, los fusionamos en uno. Y lo que dijimos fue, a partir de ahora, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda le pagan directamente a la caja por todas las personas que no están aseguradas. ¿Por qué? Porque en nuestro país los niños tienen un derecho universal a la salud. Los adultos no, esa es una particularidad, la gente a veces no tiene claro eso. A mí me gustaría hacer esa modificación también, pero esa es una conversación para después. Pero los niños está blanco y negro. El Código de Niñez y Adolescencia establece que la salud es un derecho universal de todo menor de edad. Por lo tanto, si el niño tiene papás asegurados, el costo de atender a ese niño corre por cuenta del seguro de salud, del SEM. Pero si el niño no tiene papás asegurados, el costo de atender a ese niño corre por cuenta del Estado costarricense. Así está separado legalmente. Cada vez que la caja atiende a un niño que no tiene papás asegurados, ese costo incurre digamos, a la cuenta del Estado costarricense. Así está por ley. Entonces, cuando hablamos de la deuda del Estado con la caja, no es una deuda de pobrecita la caja, arrimémosle un poco de dinero, no. Es una deuda por servicio que los funcionarios y la institución llamada Caja Costarricense del Seguro Social le dieron a los costarricenses, a costarricenses no asegurados. Y como esos costarricenses no estaban asegurados, pero somos un país solidario que decidió que legalmente al Estado le correspondía pagar por esos servicios, entonces ahora sí, agarremos esa plata y paguémosela a la caja. Pero aquí lo que me impresiona es que ha habido como un intento de descuadrar el relato, convertirlo en una cosa muy etérea. Por eso me he extendido un poco en explicar de dónde viene, porque si no, no entendemos qué es esa deuda, por qué se generó, de dónde salió. Salió
de que la caja lleva décadas dándole servicio a costarricenses no asegurados, y eso no es normal, en la mayor parte del mundo no se hace. Pero aquí dijimos, la caja le da el servicio a los no asegurados y el Estado paga. Muchas gracias por esa reflexión y ese conocimiento que siempre es importante dejarlo en los espacios y que no se difunda información que es inexacta. En el 2022, le decía al inicio, tuvimos la oportunidad de reunirnos, usted estando el presidente ejecutivo de la Caja, y usted dijo una frase que a mí me caló mucho. Nosotros le preguntamos, don Álvaro, es que queremos fortalecer el primer nivel de atención, no como ese discurso que todo el mundo, es que hay que fortalecer la atención primaria, la prevención, la promoción, pero en la praxis usted sabe que el presupuesto institucional, casi un 70% va dirigido casi segundo, tercer nivel de atención, y muy poquito le queda a los EBAIS o a las áreas de salud, nivel. Pero en la praxis no ha habido ninguna. Entonces nosotros le dijimos, don Álvaro, queremos proponerle enfermeras y enfermeros en el primer nivel de atención como países altamente desarrollados, donde el enfoque biomédico se ha ido reconfigurando y al final donde dicen es, híjole, tenemos un recurso humano valioso que es enfermería, que nunca lo vimos como valioso y nos está funcionando. Okay. Entonces usted nos dijo, bueno, para contratar 300 enfermeras, eso es una gota en el mar del presupuesto de la Caja. Esas fueron sus palabras y me quedaron muy bien grabadas. Es decir, que es muy poco lo que incurriría la institución en hacer 300, nada más pusimos ese número, 300 contrataciones como ejemplo. Me parece recordar que era por las áreas de salud. Por las áreas de salud, correcto. Versus el impacto que iban a generar 300 enfermeras correcto. En un área de salud. Don Álvaro, usted en caso de llegar a la presidencia y tener una fracción legislativa también robusta, ¿usted apoyaría la retórica que hemos intentado del colegio de pensar en enfermería es invertir en la salud y puede ser un muy buen negocio? ¿Lo valora oportuno? Sigo creyéndolo firmemente. De hecho, yo no recuerdo si en esa conversación lo hablamos, pero mi lectura de la situación y de cómo podríamos avanzar como país, a ver, hay como, va a decir qué es lo que deberíamos hacer y por qué no ha ocurrido. Entonces, primero, ¿qué es lo que deberíamos hacer? La apuesta por los CEBAI tiene que ser muy contundente, es decir, primero aumentar los CEBAI, 400 CEBAI más, que como bien sabe, implican una mejor cobertura para 2 millones de personas. Pero entonces ya por ahí vamos bien. Si hacemos eso, CEBAI, algunos diurnos, algunos nocturnos, la sensación de que baja la presión que hay hoy sobre los CEBAI existentes va a ser muy notoria. Entonces eso es lo primero. Segundo, ¿cómo mejorar la resolutividad de los CEBAIs actuales? Entonces, uno, teniendo más enfermeras y enfermeros en los puestos de las áreas de salud. Y también había una segunda consideración que yo la estaba conversando con la junta directiva de la Caja en ese momento. No dio tiempo a aterrizarlo, pero yo estimo que hay que tomar una de dos decisiones o hacer algún tipo de híbrido mixto. O metemos un segundo ATAP en todos los CEBAI, lo cual implicaría precisamente que vuelve a cobrar aún más importancia tener enfermeros en las áreas de salud que le brinden soporte a los ATAP. O en vez de un ATAP, en algunos lugares construir algún tipo de enlace, pero ahí me cuesta imaginar que no sea una persona, un enlace con las asociaciones de desarrollo comunal u otras estructuras comunitarias que te permitan, digamos, enganchar con el EBAI. Cualquiera de los dos modelos puede ser, o incluso los dos, va jugando, dependiendo de qué tan desarrollado está el comunalismo en una determinada comunidad costarricense. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esta historia? Porque mi visión siempre fue esos enfermeros y enfermeras adicionales en las áreas de salud, los ATAP en los CEBAI y además 400 CEBAIs adicionales, pues implicarían una erogación relativamente pequeña para efectos de lo enorme que la Caja. Y aquí estoy hablando de 1.300 funcionarios adicionales, que seguro suena un montón hasta que te das cuenta que la Caja tiene 62.000. Entonces es un incremento relativamente pequeño numéricamente hablando, pero que en mi criterio
la gente lo sentiría muchísimo, el impacto a nivel de las comunidades casi que inmediato, más los 400 se va y que ahí sí son otras 2.000, 2.500 personas, pero de nuevo, este es un programa que cuando lo sumas todo es un 5% adicional de personal en la caja, pero que creo y estoy convencido el impacto a nivel de las comunidades sería fuertísimo y empezar a descongestionar los hospitales. Correcto. Y claro, seguirle metiendo más plata a los hospitales no va a funcionar en los términos que la gente está necesitando hoy, con tanta enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, Alzheimer y en alguna medida el cáncer, que el cáncer no es crónico, pero bueno, tiene ciertos elementos de seguimiento de mediano y largo plazo. Todo eso necesitamos más presencia de los enfermeros. Pero claro, ¿cuál es la trampa en Costa Rica? Que históricamente había una cierta resistencia del gremio médico. Digamos, no disimulemos esas cosas. Empieza a haber una tensión que hace el médico, que hacen los enfermeros y chocan. Y ahí, de nuevo, me parece que ha sido una gran tragedia que haya sido difícil resolver esta tensión gremial y entonces tener los médicos especialistas protegiendo demasiado su feudo, los médicos generales protegiendo el feudo de ellos más chiquitito, y aquí seguramente el colegio de enfermeras diciendo déjennos ayudar porque podemos ayudar mucho más de lo que nos dejan ayudar. Recuerden aquellas conversaciones que hasta hablábamos de que ciertos tipos de personal de enfermería especializado podía incluso ayudar, no recuerdo bien los detalles porque ya pasaron varios años, pero por ejemplo en temas de anestesiología, en temas de salud mental, obstetricia, entre otros hemodinamia, me parece. Sí. Entonces todo, yo recuerdo que ustedes me habían dicho en estas especialidades que ya tenemos situaciones críticas, podríamos ayudar muchísimo. Bueno, y entonces yo soy un firme convencido de que tenemos que tener esa conversación y que puede ser un poco fuerte en el Ministerio de Salud, en el Colegio de Médicos, que es estar protegiendo, está en mi canchita, nadie se mete aquí, ya no va, que primero está la salud de los costarricenses, que hemos estado a punto de perder la democracia y la libertad por una gente que se ha aprovechado de esos conflictos que al final no ayudan a nadie, ¿verdad? Y ha estado creando un conflicto mucho mayor, porque al final lo que está pesando es la frustración de la gente allá afuera, que dice, pero ¿por qué no me atienden bien? ¿Por qué tengo que esperar años para una cita? O sea, creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo y decir, la situación es ya a nivel de emergencia, pongámonos serios y resolvamos, porque si en 4 años no hemos avanzado suficiente en resolver este problema de la salud pública, el populismo que puede volver puede ser 1000 veces peor. Puntualmente, don Álvaro, porque el tiempo nos apremia y me encantaría, y ojalá tu compromiso de si llegas a segunda ronda, volvernos a sentar, ojalá con los 2 candidatos. Actualmente en el colegio estamos liderando 4 luchas muy puntuales. Mejoramiento del salario. La enfermera actualmente gana iniciando 700,000, 800,000 en el privado. Creemos que es un salario bajo para la carga de trabajo que tiene en enfermería. Otras veces lo hemos denunciado, una enfermera en un hospital atendiendo 30, 40 pacientes, usuarios. Eso numéricamente es imposible, es inhumano. Estamos ahorita haciendo esfuerzos con el Ministerio de Salud, con la Caja, con este colegio y la academia, para lograr definir a nivel de Costa Rica una cobertura, un ratio, un plan de recurso humano donde podamos determinar cuánto es ese número de enfermeras mínimo por cierta cantidad de usuarios y la complejidad del servicio. Esto ha afectado considerablemente los servicios, don Álvaro, en el sentido de que el personal de enfermería es el que más se incapacita, se están saliendo de la caja porque ya no quieren trabajar en la institución. A nivel del Ministerio de Salud, por ejemplo, las plazas de enfermeras, cuando ellas se jubilan o fallecen o alguna situación que dejan de ocuparla, las pasan y las reconvierten a otras figuras no de enfermería. No. Lo que te digo es que hemos visto una tendencia por afectar la enfermería como profesión. Por eso estamos liderando las luchas de ver si logramos mejorar la base mínima del salario. Usted estaría muy puntualmente, la pregunta, y agradecería la respuesta,
¿usted estaría dispuesto a revisar con nosotros esa base mínima del salario de enfermería en lo público y en lo privado, por supuesto? Sí, la base mínima de los salarios y las cargas laborales, sin duda. Y por supuesto, ya habíamos hablado y me mantengo ahí, la importancia de esas enfermerías especializadas que nos pueden ayudar a descargar mucho más rápidamente pues listas críticas de espera. Pero bueno, todas esas conversaciones las podemos tener. Yo me comprometo a tener esa conversación. Muchas gracias. Sí, con respecto a la enfermería especialista, en efecto, hay una propuesta, y así se lo hemos hecho de conocimiento a la Coordinación Nacional de Enfermería, de que hay que aumentar el número de enfermeros y enfermeras especialistas. Enfermería no solo es, yo sé que vos lo tenés muy claro, no es solo llegar y atender a la persona usuaria y hacerle cuidados muy importantes, pero cuidados generales. Enfermería tiene una connotación más amplia y estamos intentando lograr enfermeras especialistas en epidemiología, en emergencias, más enfermeras en salud mental, que sé que vos llevas un proyecto con los SECOSAM, que actualmente en la caja existen los EISAM. Sí. Sin embargo, el ECOSAM tiene una connotación más comunitaria, lo cual me parece una estrategia muy interesante. Bueno, ahí enfermería tiene un rol importante y trascendental. También especialidad en cuidado paliativo. Correcto. Actualmente hay una crisis no solo de especialistas médicos para atender cuidados paliativos. Correcto. Y muy recientemente obtuve una información de que los médicos especialistas en atención paliativa del Centro Nacional hay una necesidad importante, se están incapacitando, entre otras cuestiones más, los usuarios no se están atendiendo. A ver, lo que digo, don Álvaro, en términos muy resumidos es, creo que apostar a enfermería también puede ser una gran estrategia y por supuesto que en caso de usted llegar a la presidencia o bien tener una fracción de diputados bastante amplia, como históricamente Liberación lo ha tenido, nos gustaría contar con el apoyo, sin duda, de ustedes, don Álvaro. Cuente con él, le está predicando al coro. De nuevo, soy de los que hace mucho tiempo se convenció que el secreto de la salud pública de aquí en adelante es precisamente tener esa apertura de que las funciones, o sea, de alguna manera como que se han ido dibujando los cuadritos tradicionales de este es un médico, este es un enfermero, este es un... y se va volviendo más un tema de qué habilidades tener y cómo las necesitamos en este momento en un engranaje inmenso que se llama salud, ¿verdad? Y ahí es donde yo soy muy abierto a las habilidades que ustedes tienen, cómo las usamos al máximo, cómo las potenciamos al máximo. Nosotros creemos en ustedes. No, muchas gracias. Y lo último, don Álvaro, enfermería a nivel histórico, creo que lo comentamos en esa reunión. Hoy yo soy licenciado en enfermería, pero la caja nos subcontrata como auxiliares de enfermería. Sí, conozco la historia. Me parece a mí que eso es una feminización de la pobreza, incluso donde un gremio donde mayormente son mujeres, 70%. 70-80% exactamente, impacta de manera directa los hogares donde estas mujeres muchas veces tienen a sus hijos y no tienen el acompañamiento del padre por ausencia, etc. Es una realidad costarricense. Esta situación nosotros desde el colegio la hemos intentado subsanar porque la caja se vale del perfil del auxiliar de enfermería y son casi las mismas o a veces las mismas funciones de un enfermero, pero me sale más barato. Pero en términos de agilidad, en términos de gestión, afecta de manera directa a la atención de la persona usuaria. ¿Estaría dispuesto a revisar esta situación también, don Álvaro, para lograr dignificar, no pensando en la enfermería como profesión, sino en la atención de calidad y seguridad de la persona usuaria? Sí, también estaría dispuesto a revisarlo. Aquí quiero ser más cauto porque entiendo que de alguna manera la estrategia histórica era mantener en parte un tema salarial bajo, pero yo no sé si había otras consideraciones. Cuando estuve en la caja empecé a visualizar esta situación y me hubiera gustado tener tiempo de profundizar más en ella. Ahora, quisiera tener el cuidado de, yo no estoy pretendiendo ser presidente ejecutivo de la caja, quiero ser presidente de la República, pero mi intención sí es nombrar personas idóneas que comparten estos valores de ver todas estas situaciones y comprometerse a mínimo un diálogo serio al respecto.
de que, claro, y de alguna manera, la caja, volvamos a la caja un segundo, es una institución de confianza. La gente tiene que confiar en la caja, los pacientes tienen que confiar en la caja, los que contribuyen tienen que confiar en la caja, aunque no estén siendo usuarios de la caja en este momento, y particularmente el personal que tiene que tener una vocación de servicio, que tiene que tener una disposición a invertir muchos años de su vida formándose y capacitándose, y para que después le digan la caja está quebrada y dice, pero hice una mala apuesta con mi vida. Debe ser terrible sentirse así, es decir, parezco haber tomado una mala decisión. En esa línea yo sí creo que tiene que haber más claridad en toda esta dinámica, y la recuerdo que el auxiliar de enfermería, que el enfermero o enfermera ya consolidado, me parece que nos hemos enredado mucho en esas cosas. Yo por eso cuando estaba en la presidencia ejecutiva yo había ido a visitar la Dirección General de Servicio Civil y a la actual candidata al oficialismo, y les había dicho, hey, tengan mucho cuidado con la construcción de los escalafones salariales nuevos. A mí me gustaría sentarme a verlo con ustedes para estar seguro que los grandes elementos de estos escalafones sirvan para seguir formando y reteniendo el personal especializado que necesitamos para solucionar los problemas nacionales de salud pública. Y yo sí siento un enorme potencial al tener, porque de nuevo, a cada rato nos dicen, casi no hay especialistas médicos, pero sí hay enfermeros y enfermeras. Entonces usemos lo que sí hay, capacitémoslo, ajustémoslo, empoderémoslo, tengamos protocolos, porque bueno, esa era una de las discusiones que yo tenía muy regularmente con mi, no discusión, pues conversación, cuando era presidente ejecutivo. Yo les decía, ¿dónde están los protocolos? Y todavía me acuerdo que se fueron a buscarlos y tardaron como 4 días, pero lograron recopilar más de 100 protocolos que estaban regados en un montón de lugares. Y yo decía, qué tragedia, porque la manera en que un personal ya formado puede ser mucho más efectivo es dándole un protocolo claro. Yo sé que ustedes lo pueden hacer muy bien. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad sistémica de vamos a tener estos protocolos, vamos a empoderar al personal, capacitarlo si se requiere para que pueda aplicar estos protocolos, de repente multiplicar mucho tu capacidad de resolver los problemas mucho más rápido. Y en una población que está frustrada y urgida de soluciones, yo sé que ustedes pueden ser aliados extraordinarios de nosotros. Muchas gracias por eso de los aliados, y como colegio, incluso recientemente el Ministerio de Salud, desde la auditoría, nos solicitó 2 representantes de nuestra organización para conformar un equipo técnico para analizar el tema de los especialistas en la caja, por lo cual aportaremos desde ese espacio. Don Álvaro, el tiempo se nos agota. Creo que fue una conversación sumamente enriquecedora. Agradecerle de verdad a usted, a su equipo, el tiempo de parte del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, nuestra junta directiva y todo nuestro colectivo. Desearle muchos éxitos en este proceso electoral. Creo que estos espacios justamente pretenden eso, don Álvaro, devolver la confianza en los espacios democráticos, en las conversaciones sanas, donde podamos sentarnos a conversar sin inconvenientes. Yo creo que esa es la Costa Rica que aspiramos y que queremos tener cada vez más presente. Me gustaría que nos dé un mensaje final, don Álvaro, la comunidad de enfermería que lo va a estar escuchando en esta entrevista. Muchísimas gracias. Yo soy Álvaro Ramos, candidato de Liberación Nacional. Estamos en el Partido Liberación, pero lideramos un movimiento nacional que llama a todas las familias costarricenses, que cree en la libertad de expresión y organización, en la importancia de que todos tengamos oportunidad y por sobre todas las cosas, en la justicia social, donde todos merecemos una vida digna, todos merecemos una salud pública de primer orden, de calidad, todos merecemos una educación pública de calidad, que la gente se sienta menos agobiada, menos angustiada. Tenemos también muchísimas propuestas orientadas a aliviar a los costarricenses en su situación económica, en que tengan una segunda oportunidad de reconstruir sus vidas si están en una situación difícil de deuda.
también creemos en la primera oportunidad de tantísimos jóvenes que hoy en día no están encontrando trabajo. Muchos profesionales, por ejemplo en enfermería, que dicen, denme una oportunidad, quiero trabajar. Nosotros estamos convencidos que necesitamos retomar esa senda de las oportunidades para la gente. Este es nuestro proyecto, les pedimos su voto para este proyecto este 1 de febrero. Y por sobre todas las cosas, les pedimos su voto, que crean la democracia, que desde el diálogo respetuoso, como el que hemos tenido hoy, Gabriel y yo, podemos construir una Costa Rica mejor. Esa es la Costa Rica que defendemos. Don Álvaro, muchísimas gracias. Gracias. Muchos éxitos nuevamente. Encantado, un placer.